El debate entre los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa fue plano, según analistas. El evento no tuvo grandes confrontaciones ni revelaciones decisivas, pero sí causaron cuestionamientos las menciones de presuntos involucrados en temas de mafias y narcotráfico que habrían formado parte de los gobiernos de turno. La pregunta vino por parte de González en el eje de seguridad, quien cuestionó el plan Fénix del candidato de ADN y puso sobre la mesa el vínculo de actores del gobierno de Guillermo Lasso con las empresas que son propiedad de la familia de Daniel Noboa. La violencia viene de un crimen organizado, mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale a País si el exministro Bernardo Manzano fue parte del grupo Noboa, cuestionó González. El expresidente Lenín Moreno se pronunció sobre el actual proceso electoral. Fue un mensaje de poco más de 4 minutos de duración en el que habló de las derrotas sostenidas del correísmo en los últimos años, de la que anticipó también será parte Luisa González. La postura de Moreno no toma por sorpresa a los ecuatorianos, pues luego de 3 meses de asumir la presidencia en el 2017, tomó una distancia del correísmo que solamente se fue haciendo mayor. En su mensaje, Moreno recordó que la Revolución Ciudadana no ha podido retornar al poder en numerosas ocasiones. Las derrotas las contemplan desde que Correa no pudo participar en las elecciones 2017, a pesar de haber obtenido la aprobación de su Asamblea y de su Corte Constitucional para que aprobaran su reelección. El formato del debate presidencial otra vez quedó a deber, excepto la última parte cuando a la periodista Ruth del Salto se le permitió cuestionar a los candidatos. El resto de las 2 horas estuvieron ausentes. Los cómo, las repreguntas y la confrontación de ideas que permita al electorado conocer las capacidades de Daniel Noboa y Luisa González. Al cierre del debate, que realmente no fue un debate, quedaron en el aire respuestas incompletas, generales, vagas y hasta falsas, que no hubo forma de esclarecer, pues los pusieron a preguntarse entre sí. Los temas fueron preanunciados, los que dio pie a que los candidatos lleven discursos aprendidos que al momento fueron recitados de memoria. Los minutos sobraron pese al control implacable del cronómetro que le quitó ritmo y gracia a la confrontación civilizada que se espera en una democracia. El candidato Daniel Noboa llegó al debate nervioso y confiado. Repitió la estrategia de la primera vuelta basada en la no confrontación. Se mostró prudente, parco y sin actitud ganadora. Aunque tenía argumentos para incomodar a su contrincante política, no los usó. Hizo preguntas con escasa intención que no generaron ni tensión ni conmoción y que quizá no generaron adhesión entre los indecisos. Noboa asumió que el país entendía muchas de las cosas que dijo a su contrincante. Las mencionó sin precisar nombres, como cuando habló de corrupción y de impunidad. Luisa González se enfocó en una nueva estrategia para el debate presidencial de este domingo. Dejó de lado la frase "ya lo hicimos y lo volveremos a hacer" dirigida a sus seguidores y buscó mostrarse más serena sin confrontar al candidato Daniel Noboa. La candidata evitaba nombrar a Rafael Correa sin importar las indirectas que su contrincante, como sucedió cuando mencionaron a la tabla de consumo y ella salió a defenderla. Lo señalado como directriz para Luisa González era no evocar al expresidente, porque buscaba demostrar que en caso de ganar ella tendría el poder. Incluso remarcó en 2 ocasiones que ella es la candidata y será ella quien gobierna el Ecuador, para contrarrestar la imagen de servil que habría creado. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un explosivo en el patio de un colegio particular ubicado en la cooperativa Unión de Bananeros, perteneciente al Guasmo Sur en Guayaquil. La detonación no dejó víctimas ni daños de consideración. El ataque ocurrió alrededor de las 21 horas. El atentado sucedió 4 días después de que extorsionadores dejaron panfletos en la unidad educativa Luz y Saber exigiendo dinero a los profesores. El jueves y el viernes las clases se suspendieron debido a la amenaza. Por otra parte, este lunes el colegio amaneció resguardado por unos pocos policías. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, denunció que la directora de Recursos Humanos del Registro de la Propiedad fue víctima de una amenaza, según contó al regidor en su cuenta de X, pues la funcionaria halló en el parabrisas de su vehículo un sobre con una bala y una nota intimidatoria. Hemos formalizado la denuncia ante la Fiscalía con toda la evidencia encontrada, señaló Chonillo, quien pidió una intervención e investigación inmediata.
e insistió en su pedido de seguridad para el personal municipal. Hace unas semanas, la gerente del registro de la propiedad también fue víctima de un atentado del que resultó ilesa. Un grupo de sujetos que se movilizaban en 3 motocicletas disparó contra el vehículo en que se transportaba. El ataque dejó 4 heridos. El skater Sebastián Andrés Collaguazo Amamarca, de 23 años, se encuentra desaparecido desde la tarde del 24 de septiembre pasado. Su hermano Francisco contó que el joven salió de la casa con dirección al parque de Surus, que se ubica junto al Colegio Amazonas. Andrés es estudiante de técnica dental del Instituto Libertad, mide 1,60, es de tez trigueña y delgado y tiene varios tatuajes de patinetas en el pecho y brazos. Sus parientes están desesperados y han pegado fotografías con su rostro en las zonas donde el chico estuvo por última vez. También han solicitado los videos en locales comerciales, viviendas y del sistema ECU 911 para saber lo que pasó con él. Los cuerpos de 2 militares y 2 mujeres fueron hallados sin vida en distintos puntos de la provincia de Cañar la mañana del lunes pasado. El teniente de navío Jorge Saltos y el sargento primero José Luis Morán, miembros activos de la Armada del Ecuador, fueron encontrados en una carretera secundaria cercana a la vía que conecta la Troncal con el cantón El Triunfo de la provincia del Guayas. Según indicó un comunicado de la Armada, al detectarse las inasistencias a sus actividades diarias, se coordinó con la Policía Nacional para conocer el paradero de los militares, quienes reportaron el encuentro de sus cadáveres en matorrales, teniendo uno de ellos una funda en su cabeza. El personal de Cuerpo de Bomberos de los cantones Cayambe y Pero Moncayo localizaron un hombre que se ahogó en un reservorio ubicado en el barrio El Rosario, en la parroquia La Esperanza del cantón Pero Moncayo, norte de Pichincha. Las unidades A3 y M3 de los bomberos de Pedro Moncayo llegaron al lugar anoche, pero no continuaron con la búsqueda por la oscuridad, por lo que se coordinó las acciones para las primeras horas de la mañana de hoy. Los moradores manifestaron que un hombre cayó al reservorio al tratar de rescatar a un ternero. A las 7 de la mañana, el personal de buceo del Cuerpo de Bomberos de Cayambe llegó al lugar donde se realizaban tareas de búsqueda y rescate. A las 8:17, el cadáver de un hombre de 44 años fue hallado y lo sacaron del reservorio. El expresidente Donald Trump pasó la noche en la famosa torre que lleva su nombre y que ahora está en tela de juicio. El caso de fraude es por inflar el valor de sus propiedades para obtener mejores condiciones de préstamos y seguros, según las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York. Los bancos recuperaron su dinero. Repito, nunca hubo un impago, nunca hubo un problema, todo fue perfecto. No hubo ningún delito. El delito es contra mí porque tenemos una fiscal de distrito corrupta y todo lo ordena el Departamento de Justicia, que coordinó esto en Washington porque en las encuestas estoy aventajando a Biden por 10 puntos y a los republicanos por 50 o 60 puntos. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien lidera el caso, acusa a Donald Trump, a 2 de sus 3 hijos y a su organización de fraude. Ella busca $250 millones en retribución y que se les impida realizar negocios en la jurisdicción de Nueva York. Trump podría perder, entre otras cosas, el control sobre la Torre Trump y la disolución de Trump Organization. Donald Trump y los demás acusados han cometido fraude persistente y repetido. La semana pasada lo demostramos en nuestra moción de juicio sumario. Hoy probaremos nuestras otras afirmaciones. Mi mensaje es simple. No importa lo poderoso que seas, no importa cuánto dinero creas que puedas tener, nadie está por encima de la ley. El juez Arthur Engle, quien no autorizó cámaras durante la sesión de argumentos de apertura de este juicio, ya había determinado que Trump cometió repetidos actos de fraude. Trump criticó al juez, a quien llamó injusto, desquiciado, cruel y a quien pidió que le retiraran su licencia. Grupos anti-Trump protestaron en las afueras del tribunal. A última hora, el Congreso estadounidense evitó un cierre de gobierno que parecía inevitable, aprobando un proyecto de financiación temporal hasta mitad de noviembre. Sin embargo, dejó fuera fondos adicionales para ayudar a Ucrania contra la invasión rusa. Fuertes presiones republicanas obligaron a Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, a tomar esta decisión y una falta de tiempo forzó a los demócratas a votarla. Sin embargo, la Casa Blanca dijo el lunes que continuará ayudando a Ucrania
Ucrania hasta cuando sea necesario, porque el apoyo es aún bipartidista. Porque al ayudar a Ucrania también estamos protegiendo y cumpliendo con el pueblo estadounidense nuestra seguridad nacional. El domingo el presidente Joe Biden exhortó a los republicanos a mantener el compromiso contraído con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. La visita de Zelensky a Washington hace 9 días no fue suficiente para apaciguar las resistencias dentro del Partido Republicano por dar nuevos fondos a Ucrania. Pese a las tensiones políticas en Washington, Kiev se mostró optimista de que Estados Unidos no abandonará a Ucrania. Nuestra victoria depende explícitamente de nuestra cooperación. Cuanto más poderosos y con principios demos juntos, más pronto terminará esta guerra. Queda aún incierto el destino de la ayuda a Kiev. Mientras tanto, en Moscú interpretaron lo ocurrido con el presupuesto como la demostración que Estados Unidos está empezando a cansarse de apoyar a Ucrania. Una interpretación que la Casa Blanca refutó categóricamente. El condado de San Diego declaró por unanimidad la falta de recursos federales para los solicitantes de asilo que llegan a su frontera con Tijuana como una crisis humanitaria. Uno de los supervisores del condado, Jim Desmond, aseguró este lunes que más de 11.000 migrantes han sido dejados en las calles del condado en las últimas 2 semanas. Parece no haber un final a la vista para esta crisis en aumento, y es un claro recordatorio de que no podemos tener un país sin una frontera segura y bien administrada. Una de las migrantes que próximamente cruzará la frontera con su esposo es Ángela, oriunda del departamento de Huila, en Colombia. Tuve una amenaza, entonces tuvimos que emigrar, salir, y en ese momento pues ya estamos aquí. Numerosas organizaciones humanitarias son las encargadas de repartir comida a los migrantes que han pasado la noche o varias noches a la intemperie aquí al otro lado de la frontera de San Diego. Y es que además de las quejas de las autoridades locales, los voluntarios en el terreno también se han visto superados por la llegada masiva de migrantes. Estas últimas 2 semanas ha llegado mucha gente y sé que ha habido menos oportunidades para que nosotros les podamos dar, porque aquí antes nomás teníamos como 50 personas a una vez y ahorita llegamos y hay 100 personas, 150 personas, 200. La situación en San Diego se suma a las escenas vividas también en las últimas semanas en otra ciudad fronteriza, Eagle Pass, en el estado de Texas. Más de $1.500 millones en mercancías se encuentran actualmente varados en Ciudad Juárez, México, debido al cierre del cruce internacional Córdoba de las Américas. Aunque otros puentes de la región continúan abiertos, los tiempos de espera para cruzar son más largos debido a la reubicación del personal de CBP a la atención a migrantes. Pues tuve que quedar un día aquí en la fila, en la noche, y cerca de la aduana para poder cruzar. Ya crucé y me devolví, voy por otra carga. La problemática se ha acrecentado en los últimos días por una revisión extra ordenada por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Tiene aquí al State Trooper haciendo unas revisiones donde pues, ya no busca migrantes, lo que busca pues, es perjudicar la economía de estas fronteras que está basada en la industria maquiladora. Según la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, los costos de operación por transporte de mercancías de un país al otro se han incrementado hasta en un 25% y ya hay 9,000 viajes rezagados en la región de El Paso, Juárez. No, pues ellos nos comentan que porque cerraron el puente, que andan viendo que los indocumentados, por los indocumentados más bien. En otros estados fronterizos como Arizona también se está pidiendo que se reabran los carriles comerciales que han estado cerrados durante más de 2 semanas. El cruce Nogales Mariposa es el punto de entrada más grande de Estados Unidos para productos frescos de México. Sin embargo, debido a la reasignación de personal de CBP, los tiempos de espera para los camiones son significativos. Desde este mes de octubre, en Florida, quienes sean acusados de violar a niños menores de 12 años podrían ser sentenciados a condena de muerte. Lo que sucede es que los perpetradores de esos crímenes son a menudo delincuentes en serie, y si alguien hace algo, si viola a un niño, y estos son niños muy pequeños, si lo hace una vez es probable que lo vuelva a hacer a menos que lo detengan. DeSantis dijo que la ley se promulgó por la necesidad de lo que considera un castigo apropiado. Para la aplicación de esta ley, al menos 8 de los 12 integrantes del jurado deben estar de acuerdo con la pena capital. De lo contrario, la sentencia será de cadena perpetua. Por ejemplo, si una persona tiene una orden
de alejamiento de ese menor, o si esa persona está en posición de ser padre o el niño vive bajo la custodia de esa persona. Eso es un agravante. Expertos consultados por Voz de América estiman que la ley será impugnada en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Obviamente esta ley, y creo que los legisladores en Florida reconocen y están conscientes de que va en contra de esta decisión del Tribunal Supremo, pero ellos tienen la intención de que esta ley vaya al Tribunal Supremo y que la decisión del Tribunal Supremo sea corregida. Durante los debates de la ley en Tallahassee, hasta su aprobación, el instrumento legal contó con apoyo bipartidista. La Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal del país, dominada por los conservadores, empezó este lunes con varios temas en la agenda, como el aborto, el control de armas y la libertad de expresión. Pero lo primero que hizo fue negarse a escuchar la improbable impugnación de la enmienda 14 para descalificar al expresidente Donald Trump de estar en la boleta electoral de las elecciones presidenciales de 2024. Esta postura fue recibida con beneplácito por sus seguidores. Los demócratas tienen tanto miedo de enfrentar un candidato contra Trump que están haciendo todo para sacarlo de la contienda, y la Corte Suprema no es parte de esto, se lee en un tuit. El máximo tribunal también tiene entre sus temas pendientes el control de armas, una preocupación para activistas que promueven la revisión de antecedentes para la comercialización de armas. Nosotros tenemos miedo que una de las cosas que pase es sobre las leyes que sí hemos pasado en diferentes estados, que la Corte entre y quite protecciones que hemos puesto para prevenir la violencia de las armas. La Corte Suprema deberá decidir si los estados pueden regular los contenidos que publican las redes sociales en sus territorios. Estudiará si las leyes aprobadas en Texas y Florida con este fin son constitucionales. Otro tema pendiente es la revisión de las restricciones impuestas por un tribunal inferior sobre una píldora abortiva. Después de una reunión sostenida este lunes, el secretario de Estado Antony Blinken manifestó la preocupación de Estados Unidos por la situación en Guatemala, según declaraciones del presidente electo Bernardo Arévalo. Horas antes, el Departamento de Estado anunció medidas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala tras los últimos allanamientos realizados durante más de 18 horas en la sede del Tribunal Supremo Electoral, que concluyeron con la extracción de varias actas electorales de la primera vuelta, donde se registra el total de votos emitidos, una situación que provocó la condena de los magistrados electorales. El problema fue que sustrajeron los documentos originales que por ley tienen que estar bajo custodia de la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no somos garantes ya de ninguna, que se llevaron todas las cajas con todos los resultados. Asimismo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó una profunda preocupación por estas medidas para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala, y la misión electoral de la OEA asegura que la actuación del Ministerio Público es una violación intolerable a la Constitución de Guatemala. Este lunes se registran bloqueos en todo el país, protagonizados por organizaciones indígenas que piden la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. En su defensa, el Ministerio Público aseguró que es irresponsable descalificar su labor, que asegura realiza legalmente en busca de averiguar la verdad. En medio de medidas de seguridad extrema, los candidatos finalistas Daniel Noboa de derecha y Luisa González de izquierda llegaron a este encuentro organizado por el Consejo Nacional Electoral. Un comité nacional estableció 4 grandes temas. El primer eje se relacionó con la ola de violencia e inseguridad que enfrenta el país andino. Militarización de la frontera, la vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales, es clave. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, $500 millones para equipar a la policía. En materia de políticas económicas, Noboa, un empresario guayaquileño, y González, una exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa, también evidenciaron sus prioridades. Lo primero que vamos a hacer es generar empleo. Es generar inversión extranjera. Inyectar en la economía $2.500 millones de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo. En materia política, Noboa dijo que llamará consulta popular en 100 días. Preguntar sobre el sistema de jurados para casos de corrupción y crimen organizado.
La salida de ciudadanos ecuatorianos a otros países también fue parte del debate. Voy a crear las condiciones dignas para que ustedes puedan estar junto a sus familias, aquí, en su patria. Se eleva el número de muertos por el derrumbe de una iglesia en México. El momento exacto en que el techo de la iglesia colapsó quedó grabado en un video durante la misa que se oficiaba este domingo en la ciudad de Madero, en el estado de Tamaulipas. El derrumbe dejó 10 muertos y otras 60 personas heridas, según reportaron las autoridades. 5 mujeres, 2 hombres y 3 menores de edad se encontraban entre las víctimas, informó el gobernador del estado, Américo Villarreal. El gobernador de California, Gavin Newsom, eligió a quien cubriría la vacante en el Senado de Estados Unidos dejada por Dianne Feinstein, quien falleció el jueves a los 90 años. La elegida es LaFonza Butler, quien fue presidenta de una organización llamada Emily's List, que promueve la participación política de mujeres, especialmente demócratas. El nombramiento la convertiría en la primera lesbiana negra en servir abiertamente en el Senado, según Newsom, y la única mujer negra en el Senado y apenas la tercera en la historia de Estados Unidos. Esta es la única fotografía que hay de la detención del diputado indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, desde que fue arrestado por la Policía Nacional el pasado viernes. Pese a que organismos de derechos humanos han pedido información sobre su arresto, las autoridades aún no detallan los cargos que le imputan. A las 48 horas de privar de una persona de su libertad legalmente debe ser puesta la orden de autoridad competente. Gonzalo Carrión, director del colectivo de derechos humanos, asegura que el mecanismo de detención contra el diputado fue igual a otros 88 opositores. Son diversas prácticas que en esencia siempre se mantiene el abuso de poder, porque ¿qué es una de las características de las personas presas políticas? Su detención arbitraria. La defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas, Anexa Cunningham, explica que la detención de Brooklyn Rivera se da luego que el legislador denunció en un foro de Naciones Unidas la invasión de colonos en los territorios indígenas. El líder de la organización indígena Yátama fue objeto de represalias tras su participación en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas. El diputado indígena era considerado por grupos de oposición como colaborador del oficialismo. Ha sido hasta ahora un colaborador del régimen. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la detención del diputado indígena, quien fue electo bajo el partido Yátama en las votaciones de noviembre de 2021. Información valiosa es desechada a diario en los inodoros, según Sun Ming Park, instructor de la Escuela de Medicina de Stanford. La información está contenida en los desechos humanos, que de ser analizados podrían aportar a una historia clínica tal y como lo hacen los exámenes coprológicos solicitados por los médicos. Estamos analizando estos excrementos a través de una computadora e inteligencia artificial para lograr la detección temprana de enfermedades e incluso la prevención de enfermedades. La cámara está ubicada justo detrás de esta carcasa aquí. Park, de la mano de la compañía surcoreana Isen, buscan dotar a los sanitarios con una aplicación que notifique a los usuarios su estado de salud y le emita sugerencias nutricionales diseñadas con la información que sus heces aportan. La misma que podría permitir la detección temprana de enfermedades, incluso cáncer. El producto estaría complementado por un NewScan, creado por una compañía francesa para el análisis de orina. La orina es una fuente increíble de información sobre la salud. La orina contiene hasta 3.000 compuestos químicos. Todo lo que tiene que hacer es orinar y listo. Pruebas para hasta 90 días contienen los cartuchos dentro de este accesorio y los resultados aparecen en una aplicación en cuestión de minutos. Se espera que los primeros cartuchos de pruebas disponibles a la venta aporten información nutricional y de fertilidad.